Me había ganado 17 concursos nacionales de acordeón. Y yo, ¿qué estaba haciendo? No sé, no sé qué estoy haciendo. O sea, estoy tocando. Cierto, yo toco y ya me salgo. Para mí un músico profesional es el que vive, el que llena su nevera, el que paga sus cuentas con la música. No, yo tengo un amigo que el amigo es contador, pero el amigo cada 8 días toca en bares y vende toques y así, y vive de la música, él es un músico profesional. Yo tengo un amigo que he grabado en composición, fulanito de tal, y he grabado y estudió en Alemania y estudió en Francia después, pero él vende seguros, parcero, él es un man que sabe de música, pero vende seguros. O sea, para mí un músico profesional es el que vive y que inyecta dinero con la música. Son... Paseo. Merengue. Y puyo. Un poquitico más rápido. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire. Tanto le pido y le pido a yo siempre me manda mis males. Es la última canción que compongo, yo volver a enamorarme, como si se me da a olvidarte de mí. Con esta canción se entregó a Arley. Pipra, pa, una decir una vez por allá, guapi, pa. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Yo soy Lelo, músico y productor de Medellín. Y el día de hoy tengo un invitado con quien yo me he cruzado algunas veces, siempre en este contexto del estudio, porque alguien lo contrata para que venga y grabe su instrumento en las canciones que estamos haciendo. Y hay una cosa que me encanta siempre de verlo y es esa alegría arrolladora que tiene. Justo ahorita cuando lo saludé le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, más bien que un putas, gracias a Dios. Eso lo contagia a uno, entonces estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con el señor Luis Javier Hernández. ¡Eso, compadre! No, eso! ¿Cómo estamos? Casi que no te vuelvo a ver, como te es de raro de día, pues pucha. ¡Joda! ¿Verdad? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Hombre, todo bien, gracias a Dios. No, más bien que un puta. Más bien que un puta, gracias a Dios. Pero bien, que me da pena a los demás. O sea, estoy tan bien, pues puta, que me han tan creído. O sea, increíble. Parce, pero ponete a ver y qué fortuna uno poder decir así, pues como, porque mucha gente uno, hey, ¿cómo estás? No, parce, y empiezan. Y uno poder decir, más bien que un puta, gracias a Dios. Yo brutal. creo que eso es algo que le debo a mi papá. Mi papá es un hombre que tiene una mente demasiado ganadora y fíjate que mi papá, hablando así algo, es un adulto mayor, resabiado, pero en gran parte esa terquedad del hombre es de una mente muy positiva. Mi papá salió de un cáncer firme y mi papá es un adulto mayor y parece un man de 55 años. Parece, o sea, se mueve, monta moto, tiene una moto grande, le gusta. ¡Ah, no jodas! Monta a caballo, le gusta. El hombre toma su cerveza, monta bicicleta todos los días. Y mi papá siempre, que tú hablas con mi papá, es más bien que puta, gracias a Dios. Hay una cosa muy bonita que fue cuando mi papá le operaron, le dio cáncer de colon. Al hombre le sacaron una parte del colon y sale mi papá así todo sedado. ¿Cómo estás, papá? Más bien que puta, gracias a Dios. Ahí te das cuenta de la mente ganadora. Claro, total. Hey Luis, qué nota tenerte aquí, hermano, en este espacio, conversar Gracias, con hermano. vos. Confieso que músicos que toquen acordeón conozco muy pocos, o sea, no, yo creo que prácticamente sos vos el único, pues, o sea, tampoco es que yo tenga un catálogo de músicos. Pero particularmente en el acordeón, acá en Medellín, creo que no deben haber muchos, ¿o qué? Yo siento que ahora sí hay un poco más. No cuando llegué yo hace 24 años, pero a lo mejor como te mueves mucho más en el mundo del pop, del rock, en ese tipo en otras músicas, tu visión del mundo musical es más abierto, más amplio.
no estás directamente con vallenateros. O con Sí, gente que hace sí, es cumbia. cierto, es cierto. Entonces sí. Sí, pero tienes esa facilidad de conectar, que por eso hemos llegado a tu producción, que es la capacidad que tú tienes, la intuición que tú tienes de mezclar ese instrumento que se ha vuelto tan colombiano con lo que tú haces. Qué bonito eso Sí, también. sí. Hemos Sí. hecho unas fusiones muy brutales Bacano. con el Juanda, No casi joda, siempre. Juanda, pucha. Saludo para el gran Juanda No joda. Márquez. Que hemos hecho unas fusiones como de rock, pues como rockabilly, con algo de cumbia. Y entonces Sí. ahí va el acordeón y siempre le pega súper bien. Hey amigos, si están disfrutando de este contenido del Voltaverso, Pepa y yo los queremos invitar a que se inscriban al canal, activen las notificaciones y nos sigan para que estén pendientes de todo esto que hacemos con tanto amor para ustedes. ¿Cierto, Pepa? Cierto. Porque queremos que este canal pueda seguir creciendo, poderle seguir trayendo invitados que nos inspiren, nos cuenten sus aprendizajes, sus anécdotas, sus historias y podamos seguir aprendiendo cómo es que funciona la música y cómo las personas que viven de la música lo logran. Entonces, para que no se olviden de la invitación de Pepa, ¿cierto? Chao. Súper. Yo siento que es un sonido muy de afuera que se logra siempre contigo. Qué bacano. ¿Oíste, hombre, Luis? Vos sos de Montelíbano. Montelíbano, Córdoba. Fue pucha, pueblo relativamente nuevo. Montelíbano, un pueblo fundado por libaneses. Okay. Entonces, digamos que gran parte de la arquitectura es como así, asiática, esa parte de Asia. Okay. Y porque los primeros habitantes de Montelíbano llegaron allá y decían, ve, esto se parece a un monte del Líbano. Monte del Líbano. Entonces Montelíbano se funda así. Gran parte de la costa tiene esa ascendencia, siento yo también. En las comidas lo ves tú mucho, en la comida, en la música también. El vallenato tiene más influencia árabe que el putas. O sea, no jodas. Claro. Tiene mucha... Esa darbuca se parece mucho a la caja vallenata. O sea, es muy parecida también. Sí, señor. Exacto. Y mucha cosa así. Entonces Montelíbano viene siendo ese puente que es como el último pueblo de Córdoba hacia Antioquia. Entonces es un pueblo que tiene esa cultura que está como en la mitad entre la sabana cordobesa y está en el principio de Antioquia. Estás como en la mitad de esas dos culturas. Okay. Estás como en la mitad de esas dos culturas. Por eso yo digo que la capital de Montelíbano y la capital de muchos pueblos de Córdoba, al igual que la capital del Chocó, es Medellín. Sí, okay. Claro que sí. Sí, me entiendes, casi todos esos manes vienen a estudiar acá a la universidad. Casi todos vinimos a estudiar a la universidad acá. Yo vine a estudiar música acá, claro que sí. ¿Y en dónde estudiaste? Yo soy licenciado en música de la Antioquia. Soy flautista. ¿Flautista? Hey, flautista. Esa sí no me la sabía. Entonces, para que estemos Pero en colegio entonces vos estudiaste con León Giraldo. No, a mí no me tocó. Me tocó fue con Diego Gómez, me tocó con Hugo Espinosa y con Catalina Ortega. No, porque ya León estaba en Neafit. León era profe de Neafit. Pero si yo conozco a Leo, claro, Leo es un genio increíble, como todo, o sea, músico para mí en todo el sentido de la palabra. Sí, no solamente flautista, para mí es crack, pero yo lo veo ya de otra manera, lo veo ya como director, como el oído que tiene, como él transpira la música, como él conecta la música. Es muy teso, comencé una producción acá en el estudio con Mónica Zuluaga, pues María Mónica, Mar, la esposa de él. La esposa. Sí. Y obviamente pues él está involucradísimo ahí en el proyecto y tuvimos una sesión aquí como anécdota, te cuento. Es en mi vida cuando se enfrenta la academia como con la calle. Y León en su forma tan respetuosa siempre como de hablarle a uno, dirigirse a uno, yo notaba que él quería algo supremamente específico de mi forma de interpretar la guitarra, de la forma... Y yo me sentí tan intimidado, huevón, porque es que yo conozco, yo entiendo el nivel de músico que es él. Claro. Y uno como tan de la calle, entonces uno es como que, ay, gonorrea, espero poder estar a la altura de este man. Entonces, muy bacano. Y él estuvo aquí pues también en el podcast y conversamos, pues muy bacano el gran León Giraldo. Oíste, bueno, me da mucha curiosidad porque acá en estas conversaciones, casi que con todos los que he tenido la oportunidad de conversar son de Medellín. Sí, claro. Y la historia de cuando crecen, su niñez, su adolescencia, uno empieza como a unir puntos, que la historia de este, aquí se cruzó con la de este y ta. Los lugares que narran y cuentan, uno los empieza como a entender tan...
pero ¿cómo es el crecimiento de la niñez y la adolescencia de una persona en Montelíbano? No, en mi ¿Y época, en mi época. cómo llegaste a la música vos? Fíjate que fue algo muy extraño. Ahorita porque- dijiste que fue por error. Sí, fue por error. Y yo siempre lo digo así porque fue algo muy extraño porque yo no quería ser músico. O sea, no estaba dentro de mis planes. Yo siento que yo soy un músico natural, ¿cierto? Y siento que soy un acordeonero natural. O sea, un acordeonero natural porque a mí me sonó de una vez el acordeón, cosa que con la flauta no pasó. De hecho, yo estudié flauta traversa porque tenía una pelea con el acordeón. Tuve una pelea con el concurso de Valledupar, tuve una pelea con el acordeón, ¿cierto? Entonces, yo estaba en un entrenamiento de béisbol porque mi papá jugaba béisbol y softball. Entonces, yo me metía en el béisbol por los ojos, pero a mí no me gustaba. Yo era muy bueno para las trompadas. Ojo, nunca fui peleonero, nunca en la vida. Pero sí, pero o sea, entrené boxeo 14 años, ¿cierto? Entonces, yo hice artes marciales y luego hice boxeo, que era lo que yo veía por allá. Pero me iba muy bien con el boxeo, pude haber sido boxeador. Y entonces yo veía al boxeador como llegaba, cuando el boxeador llegaba hacia un restaurante, cuando el boxeador llegaba era como el juglar, como el personaje. Sí me van a entender, era la época esa de Fidel Baza, la época de Rocky Valdés en Colombia, la época de Happy Lora. Happy Lora, exacto, de ese boxeo. Y resulta que el acordeón nunca en la vida me gustó, nunca en la vida me sonó, perdón, nunca me sonó en la cabeza, pero mi papá compró un acordeón de juguete y yo llegué de un entrenamiento de béisbol y lo cogí y me sonó. Ya. Entonces mi papá ahí me puso un maestro y a los 6 meses estaba concursando como acordeonero. ¿Qué? Exacto. Entonces yo siento que fue algo que era muy natural para mí. Lo tenía en el ADN, o sea, me rendía demasiado, pero era muy bueno y como yo entré en la música desde otro lado, no lo disfruté sino hasta más grande, hasta como a los 18 años. Yo cogí mi primer acordeón a los 7 años y a los 7 estaba concursando. Pero yo entré en la música desde el concurso, desde la presión que tiene que tener un niño para el concurso. Y no es tan divertido. Entonces, como no es tan divertido... Sí, porque estabas como de alguna manera cumpliéndole a tu papá, pues. Cumpliéndole también a mi papá, Sí, claro, a mi sí, papá, sí. a mi mamá le gustaba también eso y todo, pero yo siento que les encantaba a ellos, ¿cierto? Les encantaba a ellos y el acordeón tiene esa magia que también contagia a todo el mundo, de que tú sacas un acordeón y todo el mundo se queda viéndote, se queda, ¿cierto? Pero yo después empecé a disfrutar del acordeón. O sea, no fue algo que yo busqué, fue algo que llegó a mí, tenía que llegar a mí. Y era muy bueno acordeonísticamente hablando en cuanto a los concursos. En ese entonces yo siento que no había tantos acordeoneros naturales, no había tantos acordeoneros. Hoy día es más fácil ser acordeonero. O sea, es muy fácil hoy día, porque está YouTube, está videos, hay muchos elementos. Antes era más difícil. Antes el acordeonero era acordeonero. O sea, el acordeonero hace 50 años era un acordeonero natural. Pero hoy día cualquier persona puede tocar acordeón. Sí, hay otro acceso, pues, hay como otro a la acceso, información. hay otro. Sí. Exacto, entonces antes era así. Entonces yo empecé concursando en los festivales. En el primer festival que concursé no quedé de nada, el segundo quedé segundo. Y ahí empecé. Pero la preparación para concurso de acordeón haz de cuenta como un niño que está en una academia de fútbol o un niño así. O sea, es casi que cero disfrute de la música, sino son rutinas, y tú no estás entendiendo muchas veces lo que tú estás haciendo como acordeonero, sino que estás adquiriendo un adiestramiento técnico ahí, pegándolo con el cuerpo y tocar Una memoria muscular sí. increíble y fuerza, porque es un género muy fuerte. O sea, no es lo mismo un acordeonero que toca cócteles de acordeón y que hace sesión, que para grabar necesitas más músico, ser más músico. Allá necesitas ser fuerte y tener dedos, por ejemplo, de entrada, tener dedos. O sea, es técnica como tal. Oíste, y eso se entrena los dedos. Claro. ¿Y que con peloticas? No. Ellos, como yo empecé, en mi época era tocando. Entonces a mí me ponían a entrenar de atrás hacia adelante. Porque lo que tienes que tener, con lo que el jurado se queda es con el final. Entonces es con lo que tú vas a impactar al jurado es con el final. Entonces empiezas a repetir el final y te encierras en el baño porque tienes más calor en el baño y estás deshidratándote. Te empiezas a tocar. O sea, pero el final. Después el pase de la mitad y después el principio. Final, mitad, principio, después toque la completa. Y es así. Ah, pucha. Sí.
Un robotcito. Un robotcito. Un robotcito. Exacto. Pues entonces, estuviste así muchos años. Estuve así muchos años, ahí conocí mucho músico, ahí conocí, eso sirve mucho técnicamente. Un acordeonero que tiene esa formación de concurso, primero que todo tiene la capacidad de lidiar con la presión, o sea, porque te están señalando. Entonces, y que también a la larga te puede servir también para la vida, porque cuando tú quieres ir un poco más allá, tienes que luchar, tienes que exponerte. Y ahí, desde entrada, te van a... Este toca más que tú, así, de niño. Sí, ¿cierto? sí. Entonces tienes que lidiar con esa presión y eso, a la larga, si tú le sabes sacar provecho, te puede servir para la vida. Pero también es una escuela, duré como 4 años, 5 años así, hasta que me di cuenta, empecé a conocer otro tipo de músicos en los festivales y me empezó a gustar como ya tocar de otra manera, ya la sesión, empecé a grabar y me empezó a gustar como la música como tal, entonces ya le perdí como el sentido a los concursos. Oye, Steve, vos ahí eras, o sea, que... ¿Eras melómano por lo menos o tampoco? ¿Qué va? De niño nada. cero. Empecé a escuchar música cuando ya era como más adolescente, cuando ya tenía como 15, 16 años, porque quería otra cosa. Tuve una pelea con el vallenato, con los concursos, estaba cansado del primero, cuarto y quinto grado, ¿cierto? Porque ese vallenato tradicional, ellos tratan de que no se salga de esos grados, desde el primer grado y el quinto y el cuarto, que sea más tradicional, ¿cierto? Y los concursos buscan que tú seas muy fiel a esa tradición, ¿cierto? Y ya yo quería como probar otras armonías, quería como probar otro tipo de ensambles y empecé a escuchar música, empecé a escuchar música. ¿Y qué escuchabas? Fíjate que empecé a escuchar una emisora. Mi papá le regaló un disco a mi mamá de Julio Iglesias. Fue lo primero que yo... Fíjate que no me gusta mucho la voz de Julio Iglesias, ¿cierto? Pero la orquestación increíble. La orquestación increíble. Y fue como lo primero diferente que yo vi. Lo primero diferente porque era vallenato 100%. Vallenato, sí, lo que tú escuchas era vallenato, y de pronto un poquito de champeta, ¿cierto? En ese momento, en los 80, ¿cierto? Estoy hablando de los 80 en Montelíbano. Y Julio Iglesias sí fue el primer acercamiento de algo muy distinto para mí, porque el tratamiento orquestal de Julio Iglesias era diferente. El voicing que ellos hacían, los arreglos, fue, güey, qué cosa tan interesante aquí, qué cosa tan distinta. Para ellos existe algo más. Y es algo muy teso porque cuando tú vives en Montelíbano, crees que todo el mundo come pescado, pero tú llegas a Medellín y te das cuenta que hay gente a la que no le gusta el pescado. Hay gente que sí le gusta el pescado, hay gente que le gusta la música así, hay gente que no le gusta el vallenato y así. Entonces fue muy, muy interesante, muy bonito. Ok. Y ahí como junto con Julio Iglesias, ¿qué más empezaste a descubrir? No, empecé a escuchar eso. Y luego vine a Medellín y me gustó mucho la música andina colombiana. Pero antes de venir a Medellín yo busqué la música andina colombiana y la flauta fue porque una vez se cogía Teleantioquia. Entonces agarré Teleantioquia, ese canal de televisión, o Telemedellín, no sé, uno de esos canales de aquí. Y vi Serenata, entonces yo vi ese instrumento. Eso es Teleantioquia, eso. Entonces yo vi ese programa Serenata y yo, qué vaina tan bonita, qué vaina tan bacana, qué chévere. Entonces yo escuché la flauta otra vez y me gustó el color del sonido. Okay. Fue interesante, pero no pensé que iba a estudiar flauta jamás. O sea, sino que era como, qué bonito otros acordes, qué bonito otro tipo de músico que toca de una manera muy ordenada, de una manera, ¿cierto? Yo venía de una manera más libre de tocar, muy bacana también, ¿cierto? Pero me sorprendió mucho el amarre que de los músicos de aquí de Medellín. Entonces fue muy bonito. Ok. Oye, ¿vos te viniste a Medellín cuando tenías qué edad? 18 años recién cumplidos. Y a los 3 meses mi primera gira internacional. ¡Pra! Entonces llegué aquí ¡guas! De una. Ok. De una. Entonces... Pero vení, espérate. ¿Cómo pasó eso? O sea, vos llegaste y ya tenías gente conocida acá. No, yo me presenté a la Universidad de Antioquia y pasé a música, licenciatura en música, ¿cierto? Pero entonces yo tenía un compañero de apartamento que era un vecino mío de Montelíbano y el hombre estudiaba otra carrera y él vivía con un músico. Okay. Un pelado que estudiaba piano que era de Bucaramanga. Entonces él me presentó a algunos músicos y así, y yo yo quería aprender, yo tenía como sed de conocimiento, pues pucha, quiero aprender de todo, y entré a un coro, entré primero a un coro, y en el coro una gira a Perú. Yo no quería tocar acordeón. Ya estabas cansado. Estaba mamado y no quería tocar acordeón por el resto de mi vida. Y ese resto de mi vida me duró 6 meses. 6 meses porque a los 6 meses estaba en un bar, salía a un bar con unos amigos
Y estaba un acordeonero de mi pueblo que vive acá. Entonces estaba tocando con unos músicos y me llamó, ven para que toques una canción. Yo toqué y me vio uno de los cantantes. Hey, pelado, tú vives acá, tienes acordeón, este es mi número, dentro de 8 días tengo un evento para ti. Ya, empecé a trabajar. Entonces sí, ya fue. Al que no quiere le dan 2 tazas. No. Cuando es para uno, es para uno. Sí, sí, sí. Ya. Entonces esa pelea con el acordeón de no querer tocar jamás en la vida me duró 6 meses, más o menos. Un mini break. Mini break ahí. Interesante. Ok, pero entonces vos estudiaste finalmente flauta. Licenciatura en música con énfasis en flauta. Me gradué con recital de grado, ¿cierto? Tuve personas que me ayudaron mucho, sobre todo en la sistematización del conocimiento, que fue todo lo contrario que me ocurrió a mí, porque yo vengo de la calle 100%, entonces venía de la calle, venía de tocar con músicos, venía de viajar, venía de trabajar, de ganar plata como músico, me presento a la música y no sabía leer música, me presento a estudiar música y aceptaban gente con aptitud musical, pero no sabía leer música. Entonces fue ese trabajo primero de aprender a leer, de aprender a solfear, de aprender rítmica corporal. Entonces fue un poquito duro al principio, pero hubo mucha gente que me gustó. Gente que me ayudó muchísimo. Entonces aquí le mando un saludo a Diego Gómez, que fue un profesor que tuve yo que me encontré con él hace poco, a Hugo Espinosa también. Diego Gómez me decía, salte de la universidad, salte, me decía él. ¿Verdad? Salte, tú estás para otra cosa, me decía, tú estás para otra... Me decía, salte, tú estás para otra cosa. Yo pero, no, ya para que ya me faltan 2 semestres para graduarme. Oíste, pero vos, ¿por qué crees que un profesor le dice eso a un alumno? Él me decía a mí porque creía demasiado en mí, me decía que era demasiado bueno y que ya yo tenía todo lo que los muchachos buscaban en ese entonces. Cuando yo me iba a graduar, ya yo estaba girando, yo estaba viviendo de la música, yo ganaba más plata que mis profesores, yo viajaba más que mis profesores, estaba giraba con artistas de que salían en la televisión. Entonces, ¿Y quiénes? ¿Quiénes pues así como entonces, esa no, época? tocaba mucho con algunos artistas de música vallenata, ok. así. Pero, por ejemplo, luego estuve en el Tiny Desk, luego estuve en otros festivales, así, ¿cierto? Y yo no sabía qué era esa cagada, no sabía qué era el Tiny Desk, te lo ¿Y juro con por quién Dios. estuviste en el Con el Tiny Fercho. Ah, El ok. Fercho, no sí, sabía sí. que ese festival era, yo pensé que era un festival vallenato, una vaina así. No joda. Vamos para el Tiny Desk. ¿Qué es esa cagada? Yo no sabía que es esa vaina. No joda. Y viene mi esposa y me dice, Nero, ¿tú sabes qué? ¿Para dónde vas tú? Y yo, no, ¿para dónde? Un festival vallenato. Que Tiny Desk, ¿qué es esa cagada? Y me dice, no, es un festival mundial. Festival, en serio. Y a mí me pasan unas cosas que tú no te imaginas. O sea, puta. No te imaginas. Como soy así todo atravesado directo, me pasan unas cosas así. Pero el profe me decía eso y me ayudó muchísimo a entender cómo organizar ese conocimiento, ¿cierto? Viéndolo yo con mucho respeto. O sea, yo creo que de las cosas también importantes para mí fue haber estudiado música porque me dio disciplina y me permitió encontrar algo que me generara un reto. O sea, a mí la música clásica, yo soy músico clásico graduado, y la música clásica me permitió a mí, fue algo que me costó, porque como músico nada me había costado. Entonces fue un sacudón increíble. O sea, para mí la música era algo que lo tenía. Te salía. Me salía. Pero hasta que llegué a estudiar música clásica y este concepto es distinto, este estilo es distinto, esto se toca así, estas articulaciones así, es diferente, wow, o sea, es muy distinto, es donde a veces donde es bueno que te ocurran ese tipo de cosas en la vida a veces para que tú valores todo lo que tienes y valores lo otro también. Sí, valores total. Lo otro. Y fíjate que de eso quedó algo, cosas muy buenas, o sea, porque estudiar música para mí me permitió organizar el conocimiento. Estudiar me permitió organizar el conocimiento. Uh-huh. Exacto. Por eso yo creo que puedo enseñar acordeón. Ok. Porque puedo organizar el conocimiento. Organizaste todo lo que empíricamente hacías. Exacto. ¿Qué estoy haciendo? Aquí vas a ver qué estaba haciendo yo a los 17 años, uh-huh. ¿Cierto? Entonces ya me había ganado 17 concursos nacionales de acordeón. ¿Qué estaba haciendo? No sé qué estoy haciendo. O sea, estoy tocando, ¿cierto? Yo toco y ya me sale. Pero eso también sí, o sea, iba a decir que eso te desarrolló como un oído intuitivo ahí. Intuitivo para resolver, para solucionar, una capacidad de lidiar con borrachos también. Yo creo que en gran parte, de pronto por eso no tomo trago, porque desde niño estoy lidiando con borrachos, con gente en las fiestas, y entonces una capacidad de patrullar gente así, lidiar con gente así, del mundo real.
parcero, de cobrarles, de cómo es el negocio, de negociar, Claro. de tocar 6 horas seguidas, 5 horas seguidas. Yo hacía eso. Yo me di esa pela con grupos vallenatos, o sea, de tocar 5 horas, sin parar, 5 horas. Ay, güey. De esa resistencia. Y tú valoras también el otro lado del músico vallenato de la calle, o sea, de la resistencia que tiene para cantar. Y el otro día, o sea, tocan 5 horas, toman trago, comen, tienen una dieta desordenada, se levantan el otro día, ¡y! Con la voz así, papi, ¿qué? Colocada. Se levantan así con la voz colocada. Y es una resistencia increíble. Sí. Tienen callo. Tienen una lidia y tú aprendes mucho ahí también. Todo eso es una escuela increíble. Oye, cuando llegas acá a Medellín y empezás a estudiar, ¿cuál fue como tu primera impresión de Medellín? ¿Cómo fue la lectura que empezaste a hacer de la escena musical? ¿Tenías alguna expectativa? Pues, ¿cómo era el Luis de esa época? No, fíjate que fue algo muy interesante porque lo que yo amo de Medellín y por eso yo vivo en esta ciudad es la gente, ¿cierto? O sea, me encanta la gente que siempre te quiere ayudar, la gente siempre está dispuesta para ayudarte a ti. Ojalá no se pierda eso, porque eso es algo muy bonito que tiene el Paisa, sobre todo de aquí de Medellín. Es una ciudad donde todo el mundo quiere que Medellín salga adelante y eso tú te das cuenta cuando eres de afuera. Y una cosa que tiene Medellín musicalmente es que hay demasiado de todo. Entonces, para mí era como descubrir nunca había visto un músico tocando rock en vivo. Yo nunca había visto un músico a los 18 años tocando salsa en vivo. Yo nunca había visto tocando son cubano. Nunca había visto esa variedad de tocar, un músico tocando jazz, un músico tocando otro instrumento, ¿cierto? Entonces fue wow, llegué a... O sea, era como... Fueron como unos primeros 5 o 6 años donde se me fueron como en 6 meses o 5 meses. Una cosa increíble. O sea, se me fueron como rápido. Y yo quería era ese relacionamiento. O sea, quería era conocer a este músico, quería conocer a esta otra persona, a este otro, aprender de este, aprender del uno, aprender del otro, aprender siempre, aprender de todo ese relacionamiento. Que era lo que yo pude ver acá. En Montelíbano yo no lo tenía. O sea, en Montelíbano tenía solamente músicos, amigos míos que tocaban vallenato. ¿Cierto? Está muy bien también. Sino que aquí pude encontrar de todo. Todo. O sea, el techo se amplió. Qué nota, parce. Sí. Pues y me parece muy bacano porque finalmente, pues como que no estabas ligado como a ninguna cosa aquí de ninguna escena musical, no estabas como, pero... Y lo que decís de empezar a descubrir el rock, el jazz, la salsa, con esta gente que me contaste que de entrada de una te empezó a salir camello para tocar, claro. Y que saliste, me imagino que eso ahí ya se volvió la puerta de entrada a empezar a tocar paralelamente mientras estudiabas. Y entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de trabajos tenías pues mientras estabas ahí en la universidad? Pues me imagino pues que acordeón al zoco, pero... Acordeón al zoco y también cantaba. Empecé a cantar también y como flautista. Entonces era como... Porque yo siempre quería era como aprender algo nuevo en ese entonces, ¿cierto? Entonces yo quería tocar con un salsero, yo toqué charanga, toqué música como flautista también, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo quería era como aprender del uno, aprender del otro, como acordeonero quería, yo quiero tocar con hacer como esa fusión, hacer de lo uno, de lo otro. Pero yo empecé trabajando serenatero, o sea, vallenato por horas. Entonces andábamos en un taxi y andábamos 5 o 6 músicos y nos contrataban 2 horas aquí, 2 horas allá, 2 horas tu cumpleaños. Vamos, empezábamos así, pipra, y terminábamos así. Okay. Y empecé tocando así. Entonces era... Pero fíjate que yo no lo hice por necesidad, no tenía esa necesidad, ¿cierto? Lo hice fue porque yo me di cuenta de que los músicos amigos míos que trabajaban con la música eran más buenos. Okay. Sí me van a entender. O sea... Yo me di cuenta que a los que mejor les iba académicamente hablando eran los que trabajaban, los que tocaban más. O sea, eran los que tocaban más. Yo quiero ser más bueno, entonces voy a tocar. Tengo que tocar, marica. O sea, tengo que tocar, ponerme a tocar, pucha. Tocar con el uno, con el otro, tocar.
Fue muy interesante eso. Uf, parce, brutal. Pues entonces eso eran como papayeras, pues, Eso, ¿o qué? lo que aquí llaman papayera. Nosotros no le llamamos papayera porque papayera era la banda, una manera despectiva, pero de decirle allá a la banda de viento, ¿cierto? Porque Ok. lo ponen debajo de un palo de papayo con un foco, una luz. Y entonces papayera allá es una banda de viento, ¿cierto? Ok. Y nosotros aquí le llamamos papayera a un grupo vallenato, ¿cierto? Le llamaban así cuando yo llegué a Medellín. Entonces yo empecé tocando en papayeras. Empecé tocando en papayeras, papayeras, papayeras. La inaugurada fíjate que mi primer trabajo aquí como músico fue una chiva matamúsicos, le llaman ellos. Porque es las chivas de diciembre. Entonces es una chiva que la gente va tocando con el grupo vallenato atrás. Entonces yo estaba tocando ahí, vamos a ver que esa chiva se le dañó la música. Y tocamos 4 horas. Se fue la Una inaugurada. chiva, ay, Pucha. Se fue la inaugurada, unos alumbrados. Fue pucha. Oíste, yo al día de hoy todavía yo no entiendo ese plan de meterse uno No, en yo una tampoco. a chupar taco, calor, No, no incomodidad, para adelante, para atrás, que frene, adelante, que pa' atrás, tal, no, cero. pues no le veo nada atractivo a ese plan de la chiva y eso es muy, o sea, eso es un plan turístico muy Todavía teso. se ve por ahí, todavía se ve por ahí. Sí. No joda. Oíste, vos, ¿cuáles eran tus expectativas musicales más allá de aprender organizar el tema de entender la música de manera organizada? O sea, ¿cuáles eran como tus sueños como estudiante? Vos decís, quiero estudiar música porque quiero que pase. ¿Cuál era tu sueño? Mi sueño, quería estudiar música en un momento de la vida para aprender otra cosa que no tuviera que ver con vallenato. Y después lo que me ocurrió fue que empecé a ver la música vallenata desde otra perspectiva y empecé a enriquecerla. Y mi sueño era vivir de la música, que es un sueño que yo cumplí desde que llegué acá. O sea, el asunto fue que llegué acá y llegué a estudiar música y empecé a trabajar. Empecé a trabajar y empecé lo que he hecho. O sea, de hecho me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces era como mi sueño, era vivir de la música y lo tuve apenas llegué acá. Entonces era algo también muy, muy maravilloso. Pero yo quería ser un músico y quería ser un músico que pudiera entender y fusionar la música con el comercio. Siempre me gustó eso. O sea, siempre me gustó como qué tan chévere que mi familia, que mis amigos escuchen la música, pero que los músicos también la puedan valorar. Porque digamos que yo siento que existen como la música para músicos y la música para los que no son músicos, ¿cierto? Pero entonces los artistas que a mí más me inspiraban, los artistas que más me gustaban, hoy me doy cuenta que eran esas personas que podían fusionar como el arte con el comercio. O sea, que podían hacer arte, pero podían O sea, cuando vender. decís comercio es música para las masas. Para las masas, exacto. Ok. Exacto. Ok, una nota. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. ¿Oíste? Pues escuchándote hablar y pues las veces que nos hemos cruzado y hemos estado por ahí compartiendo cosas, pues yo siempre, mejor dicho, la imagen que tengo tuya es la de una persona estructurada, deportista, sano, o sea, de mucho conciencia de su ser, ¿sí o qué? Pero ¿cómo fuiste vos en ese ejercicio de estar estudiando, estar camellando por fuera de la universidad, ganándote ya la vida desde muy rápido, haciendo música y sumando desde ese momento al día de hoy, vos cuáles decís que deberían ser o son como las cosas fundamentales para que de verdad un músico sí pueda vivir de la música? Pues porque es que siento que es como un gran mito, ¿cierto? Sí, claro. Y siento que independiente de que tenías un talento extraordinario desde niño, lo descubriste, para poder vivir de la música eso trasciende simplemente que tengas mucho talento, hay que tener otras cosas. Yo siento que hoy día sí, digamos que en la época que me tocó a mí, aunque yo he sido muy juicioso y muy disciplinado, en la época el talento estaba muy por encima, ¿cierto? Era muy valorado. Y digo que
no había tantas personas que podían hacer como digamos lo que yo hacía en ese entonces. Hoy día sí lo hacen más personas. Pero si yo pudiera devolver el tiempo, yo lo veo así. Lo veo que vivir de la música es una decisión, ¿cierto? Es una decisión que implica ciertas cosas. Para mí eso es lo que es un músico profesional. Te lo digo yo, que solo tengo el pregrado en música, ¿cierto? Decidí no estudiar más, decisión personal, decidí no estudiar más. Y para mí un músico profesional es el que vive, el que llena su nevera, el que paga sus cuentas con la música. Exacto, eso para mí es un músico profesional. No, yo tengo un amigo que el amigo es contador y pero el amigo cada 8 días toca en bares y vende toques y así, y vive de la música, él es un músico profesional. Para mí sí. Sí, me va a entender. Yo tengo un amigo que he grabado en composición, fulanito de tal, y he grabado y estudió en Alemania y estudió en Francia después, pero él vende seguros, parcero. Él es un man que sabe de música, pero vende seguros. O sea, para mí un músico profesional es el que vive y que inyecta dinero con la música. Yo siento que me ayudó mucho la necesidad y la sed de aprender. Yo quería aprender y permitirme abrir la mente a tocar este género, a tocar el otro, aprender del uno, aprender del otro, y sobre todo que yo le caía muy bien a la gente. Entonces yo podía trabajar con el uno, podía trabajar con el otro, hacer las cosas de una manera muy correcta, ¿cierto? Lo veo como una decisión. Si alguien quiere vivir de la música, es una decisión. Lo que pasa es que hoy vivir de la música también tiene más elementos, tiene más herramientas, pero hay gente también con más habilidades, pero te toca también trabajar algo que yo no me imaginé que era tan valioso, pero que es muy importante, que son las emociones, sobre todo las emociones que no son aparentemente llamadas tan positivas. O sea, es lidiar con el rechazo, lidiar con la negación, lidiar cuando te devuelven una cotización, lidiar cuando no le gusta tu trabajo, lidiar cuando tu grupo no pasa a una audición, lidiar con el rechazo, lidiar, es esto. O sea, es como con lo que hay que lidiar. Lo que yo te decía ahorita, que yo te veo a ti, que te veo como ese key, de que puedes sacar proyectos adelante. Entonces, en gran parte de tú, cuando decides vivir de la música, algunos cuentan con la fortuna de que ya pueden trabajar para una institución o para un artista que está girando y pueden trabajar, pero muchos van a quedar ahí, que los van a llamar o tienen que hacerse ellos, y es donde empieza una lucha contra tus pensamientos, y es cuando empieza una lucha con lo más duro, que es voy a llegar a fin de mes y necesito llenar esto, necesito pagar las cuentas, necesito pagarle a mis músicos, necesito estos toques, y es donde te vas a enfrentar con las emociones y la presión. Es como emprender. Sí, es emprender. Si tú no eres capaz de emprender, es básicamente tú lidiar con la presión. Si tú no eres capaz de lidiar con la presión, entonces vas a ser una persona que vas a trabajar muy bien para alguien, ¿cierto? Así es. Parce, lo acabaste de decir de una manera muy bacana, porque es que, o sea, creo que tiene mucho que ver con eso, con terquedad. Uno tiene que ser muy terco. Pa'lante, pues pucha. Y como que contás todo eso y entiendo como que con razón este weón dice más bien que un putas gracias a Dios, pues porque es que al final pues hay que ponerle como actitud. Uno obviamente siempre va a tener, y lo digo desde mi experiencia personal, pues muchos momentos de incertidumbre, de duda, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que no sé qué? Y ahí uno sigue remando, weón, ¿sí me entendés? Uno ahí está. Y a pesar de eso, poder decir más bien que un putas gracias a Dios. Porque es que no tiene sentido, weón, uno levantarse todos los días y empezarse a quejar, pero soñar con qué chimba vivir de la música, pero decir, no, pero es que esta mierda es muy dura. No, parce, no, es una contradicción muy tesa. Entonces, parce, brutal. ¿Oíste? Entonces, me gustaría... primero te quisiera preguntar, de esos artistas con los que empezaste a tocar acá, así reconocidos, ¿podrías mencionarnos algunos como que vos digas, ay, gonorrea, ya estoy tocando con este man acá? Sí, fíjate que fue entrando con vallenatos, con artistas vallenatos que sonaban acá, ¿cierto?
Pero el asunto fue, yo empecé trabajando, por ejemplo, con Luis Manuel García, que era un artista vallenato que estaba sonando mucho acá. Y empecé trabajando también, hice algunos acompañamientos en el Chica HTV, hice algo también con Pipe Peláez una vez, hice algo también con Jorgito Celedón una vez. Pero digamos que yo por temporadas trabajé fue con un artista que se llama Luis Manuel, que quiero muchísimo, Luis Manuel García, pero era vallenato 100%. Y hay algo que no me gustaba mucho a mí, era el ambiente que en ese entorno se giraba en torno a las músicas vallenatas. Y yo creo que fue como el punto de partida en el que yo empecé como a sacarle el cuerpo a los artistas así como tal, a los artistas de vallenato como tal. Entonces yo quiero probar una cosa completamente distinta. Entonces ahí fue donde empecé a tocar en Cucaramácara. Jubilado me llamó José. José me llamó a mí. Sí, Entonces me llamó y ahí en Cucaramácara acompañamos artistas cuando iban a tocar. Toqué en DC10, que era la competencia también de Cucaramácara. Entonces yo tocaba en los dos, en DC10 y en Cucaramácara. Y me iba para allá y me iba para acá. Entonces ahí conocí como otra perspectiva. Otra perspectiva, como se hacía el crossover. Empecé a grabar de otra manera, empezamos a acompañar artistas que tenían un esquema de trabajo muy distinto a lo que yo venía, ya con un sonido, con un director musical, con cosas así, ¿cierto? No tanto desde la improvisación, porque digamos que en la música vallenata, como yo me crié, era improvisación 100%. También es otra vuelta interesante. Sí. También es otra vuelta muy interesante. Sí. Oíste, y me surgió una duda y es, vos que todo lo que has contado ha sido como calle. ¿Cómo fue de repente ya empezar a entrar a un estudio? Fue pucha, lo más duro para mí fue amarrar el tempo. El tempo porque el tempo de la vida real varía, ¿cierto? El tempo de la música real en el caliente varía por las emociones, por el ambiente. Entonces en los vallenatos se echa para adelante y después para atrás. Hay cambios de tempo. Cuando el cantante entra se va para atrás, pero cuando el acordeón entra se va para adelante. Pero entrar en un estudio, lo más difícil para mí fue amarrar. O sea, primero que todo cagado, más cagado que el puta. Más embalado que monja preñada. Puta, increíble. Entonces era porque de entrada me llamaba mucho a grabar los acordeones no vallenatos. Ese fue donde yo empecé, porque como estudiaba música, sabía de armonía, podía hacer otras cosas. Entonces la entrada mía fue esa. Y no me puedo salir de esta armonía, no me puedo salir de clic, tuc. Entonces amarrarme al metrónomo. Fue lo más duro. No, fue pucha. Pero luego de tanto grabar, le vas agarrando, ¿cierto? Sí. Se vuelve otra habilidad. Oíste, ¿qué es un acordeón no vallenato? ¿Cómo suena un acordeón no vallenato? Pues conceptualmente, ¿eso qué es? Depende de un acordeón no vallenato, no eres tan protagonista, casi siempre. O sea, no eres el macho alfa lomo plateado que eres en el vallenato. Porque en el vallenato el acordeonero es un artista principal. O sea, digamos que es un artista que sale en la portada del disco. Es un artista que el sonido del micrófono se ecualiza como una voz, ¿cierto? Vas adelante. Y muchas veces no estás pensando en la canción, sino estás pensando en ti. Okay. En ti, ¿cierto? Como interpretalante. ¿Qué es grabar un acordeón no vallenato? Un acordeón no vallenato es que haces parte de un equipo de trabajo, que haces parte de la música como tal, y que lo más importante es la canción. Es otra perspectiva. Y en términos de sonido, me lo imagino entonces como un pad, como si fuera un pad. Como si fuera un pad, allá, o si fueran cositas. las notas puntuales que hay que hacer. En este caso hay que hacer un solo, en este caso no, hay que hacer un solo. O o lo más importante aquí son 2 notas, y así. Eso es un acordeón no vallenato, es amarrar el tigre, amarrar un lobo. Sí, amarrar un macho alfa lomo plateado, pero sí. que estás ahí. En un momento te puede regar, pero en otro momento no. Okay. También es como, sí, es controlar una energía. Interesante. Ok. Oíste, bueno, me gustaría como hablar ya un poco del instrumento como tal. Porque el acordeón a mí siempre me ha parecido algo supremamente exótico. Pues, ¿sí me entendés? Yo cuando he tenido la oportunidad de coger un acordeón, eso es como... Yo me siento todo embalado. O sea, como que no soy capaz de coordinar una mano, sí. Que los bajos, que las teclas, que no sé qué.
Y sé que hay diferentes tipos de acordeones. Sí, claro, diferentes tipos de tonalidades, para diferentes efectos. Este es un acordeón muy usado para grabar y mucho para la música romántica. Este de acá es más para la yuca. La yuca es, digamos, la práctica común, como de 1980 para abajo así. Ok, pero, Exacto. pero en sus inicios el vallenato no tenía acordeón. No, nada, vino con guitarra. En sus inicios se tocaba con guitarra, ¿cierto? Sino que cuando llega el acordeón, que hay muchas teorías, una vez que un barco encalla, el acordeón es un instrumento europeo, ¿cierto? Otros dicen que un cura lo trajo, un sacerdote lo trajo. Cuando llega, el acordeón le da más fuerza también y le da la capacidad de hacer melodías, la capacidad de hacer melodías, la capacidad de hacer la juglaría, porque la juglaría se da entre pueblo y pueblo y necesitaba un instrumento para acompañarse. El instrumento ideal era el acordeón. Primero no sé si sabías que cuando un niñito va a hacer una vuelta en burro en la sabana, va a hacer un mandado en un burro. Fíjate que el burro es lo más barato que hay de los animales. Sí. Por eso los campesinos tienen burro. El caballo vale más, económicamente hablando. Sí. Entonces el burrito lo cargan, la angarilla la cargan, o sea, la silla que tiene la cargan de agua, la cargan de carga, válgase la redundancia. Entonces el peladito va a hacer esta vuelta y lleva este bulto de sal para la finca allá. Entonces él ve chiflando y cantando una canción, así, silbando una canción. Entonces los niñitos que montan en burro, que hacen vuelta en burro, silbaban allá antes, ¿cierto? Entonces, ¿pero eso por qué era? Pues porque hay una conexión siempre con la música, como con los saludos, como el canto de vaquería, el canto de vaquería que es cantando, llamando a una vaca con un canto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces hay como esa conexión ahí. Y resulta que el acordeón llega y se monta la persona que hace vueltas de un pueblo a otro, que hace mandados con un acordeón en el burro, y después ya consigue más estatus y lleva en un caballo y viene siendo el juglar, que es donde empieza la juglaría, ¿cierto? Pero describí que conceptualmente un juglar, ¿qué es? Sí, un juglar viene siendo ese tipo que es enamorado, el tipo que es el dueño de la parranda, que es el alma de la parranda, el tipo que tiene la capacidad de contar historias, el tipo que tiene la capacidad de entretener. La juglaría viene desde la Edad Media también. O sea, el gigoló. El gigoló de la época. Okay. El gigoló de la época, ¿cierto? Entonces, pero el principio de la música vallenata se da con juglaría, okay, que era la contienda, por ejemplo, Lorenzo Morales, La Gota Fría, Lorenzo Moralito de La Gota Fría, Lorenzo Morales, pero la compuso Emiliano Zuleta, ¿cierto? 1934, la juglaría viene desde allá. Okay. Entonces eran esas personas que tocaban acordeón y cantaban, acordeoneros. Sí. Ese es el acordeonero. El acordeonista normalmente es la figura comercial de alguien que canta. Entonces el acordeonero normalmente se acompañaba a él y eran como esos juglares. Ok. Exacto. Oíste, entonces, listo, ¿no? Hay como dato histórico, me parece súper bacano, incluso me genera mucha inquietud. ¿Cómo habrá sido? Pues esto es pues como puras curiosidad, pues, ¿cómo habrá sido descubrir un instrumento y incorporarlo en un género que ya existía? Pues, ¿sí me entiendes? Claro. El vallenato ya existía. Ya existía, y meterle melodía. Como que, mira este instrumento, ven y metámoslo, y que eso de repente se vuelva ya como lo más importante. Lo más importante, y fue evolucionando, y fueron, como se daba por contienda de personas, que es la juglaría entre personas. Este juglar que iba para este pueblo iba a competir en esta cantina con este otro que iban a versear, a hacer la piquería, ¿cierto? Entonces hay una historia muy interesante que es la historia de Francisco Moscote, Francisco el Hombre, que viene siendo como ese primer juglar que le salió el diablo. Entonces la leyenda de Francisco el Hombre, entonces el tipo llegó y venció con el acordeón al diablo. Entonces se da en el desierto, ¡piprajo de pucha! ¡Joda! La leyenda de Francisco el Hombre, okay. Entonces fue un instrumento incorporado en una música que ya existía, que es la combinación, digamos, del tambor del negro africano, la guacharaca que le mete el indígena, y el acordeón que lo trae el europeo. Es como esa variable que le mete el europeo con el acordeón. Oíste, entonces bueno, el acordeón se compone de unos botoncitos, un fuelle. Un fuelle, sí, un instrumento de viento, el que tocamos nosotros acá, es este acordeón. Tiene un sonido hacia adentro y un sonido hacia afuera. Es un instrumento de viento, tiene el fuelle acá. Sin el fuelle no puede sonar. Esta es la válvula de aire.
válvula de aire. Con esto le inyectas aire al acordeón y estos son los bajos. Los bajos que van siguiendo como una base rítmica de cada aire, porque realmente no hay una música, por ejemplo en la música vallenata, no hay una música, no hay un ritmo que se llama vallenato, son 4. Y en la música sabanera de acordeón no hay tampoco una música, un ritmo que se llame cumbia, sino está el paseadito, pasebol, la cumbia, son varios. Diferentes, es otra escuela también. Entonces cada uno se acompaña con un ritmo en el bajo. El paseo, por ejemplo. Es el paseo. Y el son sería, que es el aire como más triste, la tusa, la persona que se murió. Casi todos los sones tienen nombre de mujer. La tusa. O sea, que ahí siempre fueron así. Son. Paseo. Merengue. Y puyo. Un poquitico más rápido. Pero esos son los vallenatos, ¿cierto? Ok. Parce, es que yo siento que hay que tener como una capacidad de disociación muy interesante en las dos al manos, principio, lo más difícil como maestro de acordeón es enseñarle a alguien a que disocie. Es increíble, porque digamos que para mí tocar acordeón con una mano no es tan difícil y con la otra tampoco, pero con las dos al tiempo sí. Entonces digamos es donde ahí la prueba de fe, la prueba dura es esa. La prueba es combinar. Pero fíjate que cuando una vez tú ya le metes los bajos, ya no eres capaz de dejar de tocar sin los bajos, ¿cierto? Porque la sonoridad le da cuerpo. Le da cuerpo. Okay. Muy bonito. Oíste, y es que me surgen muchas preguntas. Entonces, los de allá son los bajos, y esto aquí, ¿qué? Aquí, los viejos le llamaban la lira. Okay. Sí, nosotros le llamamos los pitos, la lira. La parte melódica, donde se lleva la melodía. Y sí, básicamente es eso. Eso es un acordeón. Modificado, está modificado. Este modificado de fábrica no viene así. Los colombianos le cambian la afinación porque le genera más proyección de sonido. Lo que pasa es que cada botón tiene 3 pitos. O sea, digamos como 3 cuerdas, como si una guitarra tuviera un sistema de 3 cuerdas por cada cuerda, ¿cierto? Sí, como por decir un triple, pero cada cuerda es una nota distinta. Cada cuerda está afinada un poquito, o sea, está variada un poquito, porque lo que pasa es que esa desafinación, entre comillas, esa fluctuación de la nota genera más proyección de sonido. Ok. O sea, por ejemplo, esto no es 440, sino que, por ejemplo, te afilan un La en 440 y otra, por ejemplo, en 442 y así como en 330 y algo. Porque entonces cada... Okay. Sí. Una buceta. Porque genera... Pero eso a los alemanes no les gusta. O sea, por ejemplo, no, pero eso está desafinado. Depende. Estás desacostumbrado. La afinación es muy subjetiva. Sí. Entonces, eso está desafinado. No, señor, depende. pero genera más armónicos. Genera algo que te da el instrumento real, que no se ha podido samplear. O sea, esa sonoridad así como esa onda así, esa traqueadera en vivo, ¡puf! Así. Tú pones tú pones 3 trombones así en la misma afinación y pones otro trombón, lo subes un poquito o lo bajas un poquito y suena más duro la cuerda. Suena más duro la cuerda. Debe ser algún fenómeno físico, de resonancia. Pero traqueada muy bacano. Qué nota. Oíste, porque puede que suene supremamente ignorante lo que voy a preguntar. Claro. Hay unos acordeones que yo ya no sé si son bandoneones, pero que no tienen estos botoncitos de este lado, sino que son teclas. Es un acordeón de teclas como el de piano. Exacto. Sí, básicamente. Pero es acordeón, sigue siendo un acordeón. Claro. Okay. El acordeón es que tenga sistema de acumulación de aire. Ya. O sea, bandoneón, eso es un acordeón. Acordeón de teclas es un acordeón también. O sea, tienen ese mismo sistema de acumulación de aire. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia con un bandoneón, por ejemplo? La diferencia con un bandoneón, que yo tuve la oportunidad una vez de agarrar uno o 2 veces que pude agarrar uno, el bandoneón
funciona de la misma manera, el sistema. O sea, tiene válvula de aire, tiene fuelle. Lo que pasa es que no tiene correas y ellos articulan mucho con la yumba, le llaman ellos, que es con el pie, porque el fuelle tiene más codos y es más grande. Entonces hay que manipularlo así. Pero lo que pasa es que el sistema de la notación musical, el sistema acá, las notas de acá, es diferente. O sea, es distinto. Yo solo le identifiqué una escalita que podía salir diatónica ahí y de resto ya me perdí. Pero es un instrumento que... Pero donde usted le deje en una semana un bandoneón, sale. Está de gira, weón, a los 15 días. Lo mismo que ellos con un acordeón también. O sea, porque ya tienen algo, una ganancia, van un paso adelante que es que manejan la válvula de aire y manejan el aire. ¿Sí me va a entender? O sea, ya tienen algo que los otros instrumentistas no tendrían. No tendrían. Que si un trompetista o un saxofonista va a tocar acordeón, ellos ya tienen una ganancia. Y yo también, o sea, yo tendría, si voy a tocar un bandoneón, a mí no me tienes que explicar en qué el fuelleo, no me tienes que explicar es descifrar la válvula. Ya como un tema ahí melódico. Obviamente me va a sonar más vallenato y más latino que el putas. O sea, me va a sonar a mí porque ya otra cosa es el concepto de la música de ellos, la articulación, el estilo, ya eso es otra cosa. Pero yo te toco un vallenato o un bandoneón, te lo podría, en 3 días me lo das y me suelto y lo tocaría. Claro. Oíste, ¿hay algún pasaje vallenato o alguna cosa que a vos te guste mucho tocar? Me encanta mucho. Para que nos compartas aquí un pedacito. Me encanta mucho tocar. Me encanta mucho una canción que se llama Nostalgia. O sea, como para probar sonido. Para probar sonido. Como... Porque recorro todas las columnas, pero puedo probar el acordeón en 30 segundos, porque puedo que todos escuchen, ¿cierto? Es básicamente lo hago como un elemento así. Y en vallenato narrado, en historia, hay una historia con la que siempre me gusta. Cuando no tengo una temporada como tal o cuando no tengo un tema como tal, hay una historia con la que me gusta romper. Hey, pero espérate, es que yo quería... Perdón. No, es que ahorita estábamos hablando, pues vos tenés un proyecto que se llama Vallenato Cantado. Narrado, Vallenato narrado, que me parece brutal. Y contanos de qué se trata. Vallenato narrado es básicamente la historia detrás de la canción. Vallenato narrado es contar una historia, o sea, las historias reales de donde hacer un trabajo investigativo, un equipo de trabajo que tenemos, contar esas historias detrás de cada canción, pero nosotros lo hacemos de una manera muy interesante, entonces una manera muy propia. Ya tenemos como los músicos que siempre nos acompañan, contamos historias, es un personaje que yo personifico, válgase la redundancia, no soy yo, o sea, es un personaje, se llama San Juanchito. San Juanchito nació en 1930, entonces él cuenta de manera muy jocosa, tiene 30 años, yo ya hace mucho tiempo pasé por esos 30 años. Y el hombre se mueve como una persona de 30 años, habla como una persona, es un poco macho alfa, lomo plateado, ¿cierto? Pero cuenta de una manera muy jocosa esas historias. Y lo que hacemos nosotros es contar la historia, pero de una manera muy charra, muy entretenida. Entonces ya tenemos como unas frases célebres, tenemos una forma de contarlas y ya como un público que nos sigue. Muy bonito, un proyecto que yo me disfruto demasiado, no te imaginas. Y ahorita ibas a contar entonces una historia de esas que cuentas ahí. ¿Y cuál era? ¿Que te gusta mucho? Me gusta mucho esa historia porque tiene que ver mucho con ese principio de siglo pasado y tiene que ver mucho con juglaría también. Entonces me gusta ese romper y la gente nunca se sabe romper como el hielo con esa historia y la gente nunca sabe y nunca va a percibir esa canción después de conocer la historia. Va pues. A ver. Con esa historia preñaron una prima mía en Ayapel. No, mentira, no. Va pues. Aquí voy a hacer un vallenato narrado. Va pues. O sea, este es Juanchito, ya, está Juanchito aquí. Aprovechen, chicos, porque cuando sea famoso no le voy a hablar a nadie. Entonces diré así. En el año de 1940, levante la mano por favor, Lelo tenía 2 años en el año 1940, un aplauso para Lelo, claro que sí. Resulta que casi todos los compositores de música vallenata se caracterizan por algo porque les han metido una cachera increíble. Yo por eso jamás compongo una canción. Un aplauso para todos los compositores, que viva el cacho lejos de mí, pero que viva, porque gran parte del combustible de la música vallenata es el cacho. Entonces un aplauso para el cacho, aplauso Lelo. Claro, el santo cachón. No, señor. Va pues.
Año de 1940, fíjate que hay un compositor de la música vallenata que se llamaba Juancho Polo Valencia. Juancho Polo Valencia era alguien conocido como alguien alcohólico en la música vallenata. Si tú tienes un problema con el alcohol, tienes una enfermedad. Pero si tú dentro de los vallenateros eres reconocido como alguien borracho, es porque tienes culo de problema. Entonces, aquí el asunto era que Juancho Polo le había pegado una preñada increíble a su mujer. ¡Prrra! La preñó. Le pegó una preñada increíble y la mujer se encontraba en trabajo de parto, pero ¡prrra! Te puedes reír. ¿Cómo así que increíble, güey? Le pegó una preñada. Así, ¡prrra! Increíble. Y el asunto fue porque el tipo era mayor que ella y resulta fue que la esposa se le complica el parto y Juancho Polo vive en un pueblo que se llama Flores de María, va a buscar medicina al pueblo más cercano que es a 2 horas y media en bestia, se llama Pibijay en el departamento de Magdalena. Entonces Juancho Polo se monta en una bestia, va para Pibijay a buscar medicina porque la mujer tiene una complicación con el parto. Juancho Polo llega allá a buscar medicina y se encuentra con un amigo que le ofrece un trago. Juancho Polo se mete ese trago y dura 5 días parrandeando. Culo de pea increíble. Un aplauso para Juancho Polo, ¡Bra! Se mete una pea de 5 días. El asunto fue que cuando Juancho Polo regresa a llevar los medicamentos para su esposa y su bebé, se da cuenta de que su esposa y su bebé llevan 2 días de estar enterradas. Se murieron. Ya no la vi venir, no la vi venir. Nada, fue pucha. Entonces viene Juancho Polo, lo trata muy mal la suegra, él sigue tomando. Y él dice, no me digas nada, se va a las 4 de la tarde y él compone esta canción. Año 1940. Mira, fue tanto el remordimiento que Juancho Polo tuvo que la canción se hace en 1940 y la canción se da a conocer en 1968, 28 años después. El remordimiento. Se da a conocer en el primer festival de la leyenda vallenata en el 68. Escucha la canción después de la historia. Remordimiento de Juancho Polo Valencia. Su esposa y su hija fallecieron. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire. Tanto le pido y le pido a yo, siempre me manda mis males. Se murió mi compañera, qué tristeza. Alicia, mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia, Juancho Polo Valencia, el guayabo me dejó. Ay, pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas. Un aplauso para ustedes. ¡Eso! No jodas, la tremenda historia. Ay, entonces, ¿para qué estudiamos en colegio con piscina? Ay, entonces. Oíste, pero por ejemplo, ¿cuántos años después se vino a dar a conocer la canción? 28 años después. Pero con otro intérprete. Alejandro Durán Díaz. Okay. Por eso la gente pensaba que la canción era de Alejo Durán, claro que sí. Ok. Oíste, me surge una pregunta y es... O sea, yo cuando estaba en el colegio, obviamente tuve mi época en que también escuchaba vallenatos. Claro. En medio pues, del contexto rockero, metalero, punkero, etcétera. Pero las amigas y que les gustaba el vallenato, entonces uno tenía también que pensar, bueno, a ver qué es ese vallenato, pues tan. Y empieza uno desde afuera a percibir una evolución del vallenato. Sí, claro. Como que llega el punto en que me gusta el vallenato viejo, no me gusta el vallenato moderno. ¿Cómo ha sido la evolución del género vallenato en Colombia desde esos orígenes a hoy? Pues, o lo que te ha tocado vivir, interpretar, ¿cómo describirías el nuevo sonido? O pues, sí se puede también considerar es una evolución del género vallenato. Claro. Yo lo veo así también. Gran parte tiene que ver con Medellín. Medellín es como no jodas. Sí, claro, Medellín es la ciudad musical desde que hace que el vallenato evolucione, porque aquí es donde se crea, digamos, la música comercial vallenata. La música romántica vallenata se hace aquí. Pues cuando decís se hace es que se graba. Se graba aquí. Ok. Se graban y se empieza a hacer ese género acá, porque digamos lo que venía eran esos grupos vallenatos que hacían un vallenato muy tradicional que todavía se escuchan en la costa se escucha mucho vallenato, ¿cierto? Todavía. Pero en Medellín ocurre ese fenómeno donde llega, le meten industria y lo que ocurre es que vienen otras armonías, llegan otros instrumentos, le meten el piano, la guitarra eléctrica, le meten batería, le meten timbal, le ponen el grupo un poco más grande, se hacen producciones en Medellín
y se hace un sonido más para el resto del país. Porque el vallenato que se hacía allá no le gustaba a todo el mundo, sino a la gente de allá. Era como un vallenato hardcore. Hardcore, exacto, exacto. Muy para puristas, Sí, muy, tiene sus sí. cosas muy bacanas también, pero no tenía tanta fuerza, las letras eran diferentes y así. La melodía, la línea melódica era muy distinta, las armonías son distintas y aquí ya está un poco más permeado como por el pop. Entonces entra así, por el pop, los círculos, las armonías son más del pop también y por eso yo siento que se puede digerir más por todo el mundo, por todo el resto del país. Entra en Medellín y se riega para todo el interior, se riega también para abajo, se riega para Ecuador, se riega para Venezuela también, para otros países, así desde la industria que se hace, hasta que después llega Carlos Vives, que llega con otros elementos y otras sonoridades, y Carlos Vives sí lo pega más por fuera, o sea, lo utiliza más elementos del vallenato, pero también Carlos Vives tiene discos muy rockeros, o sea, muy Rockero, rockeros, sí. y también discos muy pop, pop, no sé si está bien dicho, no lo digo de manera despectiva, de pop, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces, y también le mete un sonido, una sonoridad más grande todavía. En el exterior, el vallenato para los españoles, por ejemplo, es Carlos Vives. Ah, sí. Sí, es Total. Carlos Vives. Y tú escuchas esos discos así, ese disco que te tocan porque se llamaba ¿cómo era que se llamaba? El productor de, ¿cómo es que se llamaba? El de Carlos Vives que murió, que era Ah, rockero, que era muy sí, rockero sí, sí. también. Pues puta, se me Yo me olvidó el acuerdo nombre. Sí, también. era El pelilarguito. Pelilarguito, Sí, creo que se llamaba así. se No me me olvidó el acuerdo cómo era. nombre. Ese también le mete mucho rock, así como esos discos de Carlos Vives. Entonces, Medellín tiene que ver mucho con la evolución de la música en Colombia, siempre, en toda. O sea, desde la música tropical colombiana que llega, que como ven los porros y los perciben acá, todo lo que se hace en esas disqueras grandes, a principio y mitad del siglo pasado, música tropical colombiana, música vallenata, lo que ocurre con el reggaetón también es una cosa de la industria mundial también aquí en Medellín. Muy bonito Oíste, eso. muy interesante eso que estás diciendo. De alguna manera, Medellín, en sus diferentes rincones musicales, pues música tropical, el Ujú. vallenato, el reggaetón. Aquí, entonces, ¿será que han existido personajes claves que han sabido entender el comercio y coger este género y, venga, hagámosle estas cositas y así lo podemos universalizar un poco más? De alguna manera eso es lo que entiendo, lo que pasó con Es- el vallenato, como que este género está muy bacano, pero si le movemos estas cositas le puede gustar a más gente. Y yo lo veo así como gente con, el paisa, gente con demasiada visión, gente con demasiada capacidad de arriesgarse. Entonces, como probemos esto así, ¿por qué no? sí, Sí, porque es que mantener. mira, con el reggaetón es lo mismo, eso venía una champeta por allá, yo me Ajá, acuerdo en el colegio, eso era una champeta, pues era un género como medio desordenado, como que eso, pero mira eso como, ¡buah!, en lo que se tradujo después. Interesante lo que estás interesante. diciendo. Interesante y el asunto es que muchos de los productores grandes de las músicas del mundo, o sea, se están viniendo a trabajar acá, se están viniendo a vivir, o sea, salseros pesados que vivían antes en Los Ángeles, que vivían en Miami, gente muy tesa de Los Ángeles, gente muy tesa de la costa, gente muy tesa de México, está por acá también. O sea, algo ven acá, algo ven con los colombianos, algo ven con el músico de acá, esa capacidad de adaptarse, como esa habilidad, esa visión, Versatilidad, versatilidad. versatilidad, ok. Versatilidad. Sí, Bacano, bonito, bacano. bonito. Oíste, y hablando de versatilidad, te han invitado a tocar, independiente del Juanda, no Ujú. cuenta, en géneros que vos digas, ay, fue puta, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, claro. Ay, no. ¿De qué se Ah, no. acordó? No, de todo, de todo. Tocar con reggaetoneros, tocar con rockeros, tocar con gente que hace pop, tocar con gente champetas, que también grabar para artistas así, con los que nunca me imaginé que iba a grabar, ¿cierto? Hasta música regional mexicana, pero queremos un toque más latinos, más Vení, y el acordeón de la música regional Algunos mexicana, lo hacen con uno de botones también. pero ese es distinto, ese Sí, no es como más grande. algunos con de teclas grande y algunos así. Yo realmente no me siento, digamos, no siento que domine ese estilo como tal, pero una vez me llamaron para hacer algo para unos amigos mexicanos y querían como un solo de vallenato, que sonara más acordeón colombiano. Entonces fue algo muy interesante también. Pero fíjate que también hay una cosa interesante porque en el exterior, para... Yo siento que
de las músicas que se tocan con acordeón acá en Colombia y que yo domino, que yo manejo, digamos que son la música vallenata y la música sabanera de acordeón, ¿cierto? Pero en Colombia es más escuchada la música vallenata, sí o sí, o sea, tiene mucha fuerza, o sea, es un estilo que es un género que sobrevivió, un género que sobrevivió. Tú puedes vivir, tú puedes ser un músico, vivir bien de tocar vallenatos. Tú puedes trabajar de tocar vallenatos. Sí me hago entender. O sea, un artista vallenato hoy puede pegar música en la radio. Tú puedes sonar música en la radio. O sea, no está sobresaturado No, como otros no, géneros. no. Tú puedes vivir y tocar y viajar y girar y ganar y ganar dinero y hacer música, ¿cierto? Ah, el próximo Entonces, disco de Popcorn va a ser de vallenato. de vallenato. Y en la música sabanera de acordeón, las cumbias, los porros, son muy pocos escuchados. Es muy poco escuchado acá. O sea, es muy poco escuchado en Colombia. Son de Colombia, surgieron en Colombia, surgieron casi todo en la sabana colombiana, cordobesa, sucreña y sur de Bolívar. Casi nadie escucha en la radio aquí cumbias, porros, casi nadie escucha eso, casi nadie escucha cumbia con acordeón, casi nadie escucha Andrés Landero, Aniceto Molina, casi nadie escucha Lisandro Mesa, sino en diciembre lo escuchan por aquí. Son como más de culto un poquito, ¿no? Sí, Pues sí. Andrés Landero, Andrés todo Landero eso. y así, pero en el exterior casi todos mis estudiantes quieren aprender cumbia. O sea, lo que llega allá, o sea, en Europa, por ejemplo, casi la cumbia es como pasta, como mantequilla para fusionar con otras cosas. O sea, casi todos quieren aprender a tocar landero, quieren aprender a tocar Lisandro Mesa, casi todos quieren aprender cumbia, porros. No En jodas. Salvador, Aniceto Molina era muy famoso allá, en México también. O sea, yo he ido a México a tocar cumbias. O sea, he ido a México más a tocar cumbia que vallenato. Ey, puedo tocarte una cumbia ahora. Con acordeón. Se piensa distinto. Bonito. Entiendo a tus alumnos del exterior, pero no entiendo por qué el colombiano no aprecia más esto. O sea, esto tiene una Es cosa, una cosa increíble. como una melancolía y... Uf, me ¿Sabes qué encantó, siento parce. lo que ocurre? Lo que siento que ocurrió fue que no pudieron, es música que se dio de una manera más orgánica para mí. Entonces, por ejemplo, lo veo así. Es música que se dio en ruedas de cumbia, campesinos, las letras son más sencillas, se dio de una manera que no se sistematizó tanto. El vallenato tiene más academia, tiene más gente instruida, o sea, tiene más, el que accedió a la universidad es compositor de música vallenata, o sea, así estudió haya estudiado Derecho, haya estudiado Arquitectura, pero fueron a la universidad y tienen una pluma distinta. La mayoría de la gente que estudió, que tocó cumbia eran campesinos, entonces de una u otra manera fue discriminada. De entrada fue así. Otra cosa era que eran personas que como no accedieron al estudio, no la sistematizaron, como no tuvo una industria fuerte en Colombia, no se grabó tanto, la mayoría de la gente que hizo cumbia se está muriendo. Entonces, por ejemplo, yo tuve una persona, un maestro de acordeón en Montelíbano que se llamaba Alberto Montiel. Y Alberto Montiel me dijo, yo te voy a enseñar un pasaje sabanero, que eso no se toca. Y cuando yo me vine de vacaciones a Medellín, ya se murió, ya era una persona muy mayor. O sea, y de eso no hay. O sea, esos ritmos se están perdiendo, no está sistematizado, casi no hay industria, no hay industria. Entonces, de una u otra forma, la industria, como no se están grabando discos de cumbia, no hay artistas que graben cumbia casi que hoy en día. De pronto hay alguien que, pero se están quedando, se están quedando. Algo muy parecido lo viví yo desde afuera con el tango, ¿cierto? En un momento de la vida yo iba a Argentina, ¿cierto? Y yo no soy nunca hice tango, pero tuve cierto relacionamiento con gente del tango. Entonces,
yo veía que los tangos que se hacían eran los mismos que se hacían hace 60 años, 70 años, sino que eran otras versiones, y yo veía, pero no hay composición nueva de tango. Y yo pensé que cuando iba a llegar a Argentina yo iba a escuchar tango en todos lados, y escuchaba era pura cumbia villera. Era escuchar lo que yo, pero aquí no se escucha tango. Entonces tango era en Buenos Aires en una calle. De resto yo escuchaba era cuarteto, que era como merengue con otras canciones. Y lo otro era cumbia villera y reggaetón que estaba metiéndose, pero aquí no escuchan. Lo mismo ocurre con la cumbia en Colombia. La cumbia es colombiana, pero la gente que está en el exterior cree que aquí se escucha cumbia todos los días. Lo mismo ocurre con el karate do en Japón. La gente cree que el karate do, el gobierno está pagando para que el karate no se pierda. Sí me hago entender. Es lo mismo ocurre con la ironías, cumbia. ¿no? Ah, exacto. ¿Tú crees que yo creí que voy a ir a Argentina a escuchar tango todo el día? Nada. Escuchaba era cumbia. En Argentina escuché yo Lucho Bermúdez. Pucha, soy colombiano. Sí me va a entender. Y escuchaba la cumbia que es más como para atrás. Y esa cumbia la tocaban así como borrachos. Escuchaba yo eso en Argentina. Lo mismo ocurre con la cumbia acá. Mucha gente cree que la cumbia se escucha en las emisoras, que se escucha aquí en las discotecas, y no, nada. Vea. Un fenómeno muy interesante. Sí. ¿Oíste, Luis? ¿Vos ahora en qué andás? O sea, ahorita hablábamos que tuviste una época en que tocabas mucho en matrimonios, sí, claro. bodas, Una pero escuela ahora... muy interesante, todavía lo hago, pero no le salgo a todo el mundo, solamente hago cosas de nosotros, ¿cierto? Tengo la mejor socia, que es mi esposa. Entonces, mi esposa y Dios. Y le salgo a un amigo y le salgo a otro amigo como para hacer algunas cositas, pero no toco ya como matrimonios que estuve tocando 16 años o 14 años, no me acuerdo cuánto, pero viernes, sábado, domingo, que fue una escuela muy bacana. Le debo mucho a eso. Aprender a coordinar eventos, aprender a hacer eventos, aprender a chisguear, que eso es otra escuela. Pues pucha, ahí tú aprendes a chisguear, que es lidiar y levante borracho con un micrófono y cante reggaetón aquí, cante salsa, me tocó. Me tocó hacerlo, ¿cierto? O sea, entonces también es aprender. Andamos haciendo cosas de nosotros, andamos haciendo vallenato narrado, andamos tocando algunas cosas para caja de compensación, crossover de nosotros también. Pero cuando decís nosotros... Es mi esposa y yo. Ah, mi esposa ok. y lo que armamos nosotros, el equipo de trabajo de mis músicos, de mis amigos. Andamos haciendo vallenato narrado, andamos haciendo como algunas capacitaciones también sobre el discurso, sobre la cultura, y andamos haciendo clases. O sea, los estudiantes, digamos que es como una escuela virtual que tengo yo y una escuela que tiene mi esposa, que es entrenadora vocal, pero lo que pasa es que ella se dedica básicamente como a formar casi siempre artistas, gente que está en la industria, pero yo me dedico a enseñarle acordeón al que quiera aprender a tocar acordeón. Y me he encontrado con unas cosas increíbles. No jodas. Increíbles. O sea, ¿Cómo qué? Como que casi todo, para mí, casi todos los colombianos en un momento de la vida, es una teoría que tiene el Ki 1, versículo 1. En un momento de la vida, cualquier colombiano va a querer tocar acordeón por curiosidad. O sea, el punkero que fue punkero en el colegio, en la juventud, tiene 50 años y vive en Bélgica y quiere tocar acordeón. Me he encontrado así. Okay. Me he encontrado, ¿cierto? O sea, pero no para ser acordeonero, sino que chimba tocarte 2, 3 canciones con el acordeón. Sí, eso, sí me va a entender. Me he encontrado con que la gente de afuera ama mucho la cumbia, más que los colombianos. Me he encontrado con... Aprendí a decir groserías en muchos idiomas, porque están embalados, los dicen en sus idiomas, ¿cierto? Sí. Los extranjeros los dicen en sus idiomas. Y me he encontrado con que agarrar más respeto a los estilos de los acordeoneros. Cada acordeonero es el que le da el estilo a la música de la época, ¿cierto? Y la docencia me permitió organizar el conocimiento. Entonces, como este acordeonero tocaba así, entonces aprender a enseñar por ejemplo, un acordeonero que a mí no me gustaba tocar, interpretar esa música, pero como docente me empezó a gustar. Cosas así me empecé a encontrar bonito. Algo muy chévere. ¿Oíste? ¿Cuáles son tus artistas favoritos del vallenato? Pero no, una pregunta, espérese. ¿A vos te gusta más el vallenato o la cumbia? Me gusta más el vallenato. Okay. Me gusta más el vallenato. Pero siento que la cumbia debería ser más reconocida y debería ser más valorada. Y la cumbia tiene algo que casi nadie se está dando cuenta. Tiene pegue, o sea, tiene mantequilla.
puede pegar, tiene cemento, Sí, con sí, cualquier sí, género sí. puede pegar. Es que de alguna manera lo que hemos hecho con el Juanda en su proyecto Exacto, es pura cumbia pura ahí, cumbia. como con un rock and roll, Cum- rockabilly Puede ahí. pegar. Sí, Y sí, tiene sí. algo que la base es para el bailador, porque ojo, la música vallenata no está diseñada para bailar. Lo que pasa es que en Colombia se baila, pero no está diseñada para bailar. La música vallenata está diseñada para compartir. Pero la música sabanera de acordeón, las cumbias, porros, paseadito, pasebol, que esa música sabanera de acordeón, esa música sí está diseñada para bailar, Ok. para el bailador, para la felicidad. Sí, sí, Está diseñada para la felicidad. Entonces, bonito eso, porque si tú quieres estar muy feliz, ponte a escuchar cumbia, ponte a escuchar porro para que veas. Total. Oíste, hombre, Luis, ¿y qué planes tenés ahí como en tu futuro cercano? Pues como que tengas algún proyecto por ahí por desarrollar o estás es netamente como en lo que nos contabas pues de tus cuentos de las canciones de los vallenatos. Todo. Bueno, ahorita lo primero es que vamos a hacer, estamos haciendo las maquetas, estamos maqueteando Vallenato Narrado, pero ya son historias que nos han ocurrido a nosotros y a gente conocida, ¿cierto? Tenemos el próximo concierto de Vallenato Narrado el 1 de agosto en Chuscalito, para que vayan allá completamente invitados. Y también, digamos que con nuestras cosas también, sacar un poco más como la academia de nosotros, las clases de nosotros, y darle más acceso a que la gente pueda aprender. Digamos que yo en un momento por hacer Vallenato Narrado descuidé un poco los tutoriales que yo hacía en YouTube para que la gente aprendiera. Pero yo me puse la meta que este año quería compartir más el conocimiento y lo he tratado de hacer, lo he tratado de montar. Entonces se vienen muchas cosas, sobre todo el disco de Vallenato Narrado, pero es muy complejo sistematizar historias. Reales. Entonces, sobre todo porque algunas historias tienen que ver con alguien que murió y entonces hay un dolor en esa historia. Otra historia tiene que ver bueno, son así. Sí. Oíste, hombre, Luis, ¿qué tal si nos despedimos? No, pero espere, antes de que nos despidamos, con la propuesta que te voy a hacer. Claro que sí. Yo te quiero dar un regalo, te quiero regalar una bolsita de café. No, verdad. Porque ahorita que nos tomamos el tintico, dijiste, uy, pura tostión media, no hay que. Yo dije, este man sí sabe. Ay, entonces, para que estemos en colegio caro. Café Volta, hermano, para que lo disfrutes, weón, con mucho cariño. Es que me va a durar 3 días. Café Volta, con Café Volta, una prima mía tomó Café Volta Montelibano y la preñaron enseguida. Era para fertilidad, para lo que sea, Eso da poder. Da poder. Lo electrocuta. Y un par de stickercitos para que personalice por ahí algún estuche o algo. El estuche y lo pego en el carro enseguida. Muchas gracias, mi hermano. Aquí. Entonces, la propuesta que te quería hacer era que nos despidiéramos de esta bella audiencia del día de hoy, tocando un temita que te propuse así como, ni qué hace, cómo va a salir este experimento. Que ahorita que yo te decía que cuando yo, pues como que en el colegio, que uno tiene que empezar a escuchar vallenato, o pues a uno le gusta una pelada, pero a la pelada le gusta el vallenato. Uno todo rockero y a esta pelada le gusta el vallenato. Entonces, a ver, pues escuchemos la música que a ella le gusta. Entonces ahí fue donde yo escuché en algún momento vallenatos y a uno se le quedaron los clásicos por ahí, claro. ¿Sí o qué? Entonces te propuse que cantáramos uno, o lo cantamos los dos. Vamos a ver. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tus ojos? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, ¿por qué desear de todas las cosas bellas que hay en el mundo? Mis peticiones. Hiciste médico para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno? Pueda curar un mal de amores.
y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, Y llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y acordeones, a tu calle decirle que le deseo que sea feliz, que la última canción que compongo yo volver a enamorarme, pero como si se negra a olvidarte de mí. Con esa canción se entregó a Arley. Pipra, pa. Una vez por allá, guau, pipa. Amar, cuántas campreñadas hoy con este episodio. Hey, Luis, No, muchas no. gracias, hermano. Qué energía tenerte hoy Con acá, todo el quimio, hermano. parce. Qué bacano. Qué bacano. Muchas gracias, muchos éxitos, weón, con todos tus proyectos. Gracias, mi hermano. Admiración total, que nota todo Es lo que mutuo. haces, la forma como vibras con el acordeón, con todo el vallenato, todo. Y parce, ojalá podamos coincidir más por aquí, hombre. Qué bacano. Y ojalá puedan ir también a un concierto de vallenato narrado, porque fíjate que de todos los proyectos que hacemos en la casa, digamos que mi casa se sostiene con música solamente, ¿cierto? Con canciones, con arreglos, con grabaciones, con lo que sea, pero yo me disfruto todo eso. De música de servicios, lo que llaman chisga aquí, de tocar matrimonio, de tocar también yo me lo he disfrutado, lo sé hacer muy bien, pero vallenato narrado es algo que yo me disfruto mucho más porque me llena el alma y el corazón y porque hasta estamos haciendo cultura, o sea, Sí, estamos sí, haciendo sí, algo, algún trabajo investigativo, me saca mucho, sobre todo me saca mucho a mí personalmente, me saca mucho porque me pide cosas extramusicales, me tocó actuar, me tocó meterme a clases de actuación, me tocó investigar, me tocó trabajarle un personaje. Un saludo para Julia, mi profesora de teatro. Y es un reto el hijo de madre, el equipo de trabajo que estamos haciendo, todo es muy bonito. Entonces me gusta, me llena el alma y el corazón. Sí, Entonces, qué nota. de entrada no te imaginas lo que yo me disfruto un concierto de vallenato narrado. Ojalá puedan ir. Ahí todo el mundo sale preñando a la esposa. Se duplica la población de la de Medellín. Para que vayan allá. Ay, hombre. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao. Pipra. No joda.